Muy buenos días a todos y a todas. Pues para continuar con las actividades programadas para el día de hoy, vamos a dar inicio a esta mesa redonda de experiencias de vida COVID-19, para lo cual nos acompañan diferentes protagonistas de diferentes espacios en esta pandemia. Iniciaremos por comentarles que nos acompaña la ciudadana Silvia Paniagua Ramírez como paciente, ¿sí? También la ciudadana María Luisa Sáenz Gallegos, que es familiar de un paciente con COVID, la licenciada en enfermería Matilde Zamora Guerrero, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente jefa de terapia intensiva del área COVID en el Hospital Regional ISSSTE en Morelia. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Luquín Saucedo, médico internista, que también está ubicado como jefe de terapia intensiva del área COVID del Hospital Regional ISSSTE. Entonces, bienvenidos nuestros participantes, gracias por estar aquí dando un tiempo para compartirnos su experiencia. Les comento a todos, la dinámica es la siguiente. Se realizarán diferentes preguntas a nuestros participantes, de la cual ellos irán respondiendo en forma alternada. Iniciaremos con el paciente, el familiar, la licenciada en enfermería y el doctor. Haremos una primera ronda de preguntas y así sucesivamente hasta concluir lo programado para esta mesa redonda. Entonces, iniciamos. Silvia. Buenas tardes, doctor. Buenos días, doctor. Si fuera usted tan amable de compartirnos cómo fue que le diagnosticaron. ¿Usted sintió la sintomatología? ¿Cómo fue? Nos puede decir, ¿no?, este proceso y qué sintió cuando le dicen que es usted COVID positivo. Adelante. Agradezco su invitación y sí, represento parte de la estadística de enfermos contagiados por la enfermedad de COVID-19. Los signos y síntomas que yo presento, recuerdo que fue un día domingo. Amanecí únicamente mormada. Lunes me incorporo a mis actividades de manera normal. Llego a trabajar, a mi unidad de trabajo. Empiezo en el transcurso del día a sentir rinorrea leve. Empiezo con dolor de cabeza. Turno. Llego a mi casa 3:30 de la tarde. Escurrimiento nasal, lagrimeo, una fatiga impresionante, mialgias, cefalea densa, el dolor de las articulaciones. Así transcurrió toda la semana, los signos no disminuían. Yo dije, bueno, es un resfriado, una gripa, pero toda la semana. Pues hasta llegar al sábado y empiezo con fiebre en la noche. Entonces ya empecé a sospechar, me dio muchísimo miedo. El sábado me la pasé, el domingo también. El lunes dije, tengo que ir a mi unidad de derechohabiencia porque no me siento ya nada bien. Lunes a mi unidad de derechohabiencia de enfermedad respiratoria, estar ahí algunas horas esperando a pasar a que me revisen. Entonces, después de hacerme una breve historia clínica, pasar a tomografía. Me pasan a realizarme una tomografía, salgo de la tomografía, yo me sentía impresionantemente mal. El médico de triage, pase al consultorio. Me pasa al consultorio y me dice, su tomografía no salió nada bien. Usted trae infiltrados en ambos pulmones, sospecha de COVID,
se va de incapacidad por la cuestión laboral, le damos 14 días. Aquí están sus recetas, tiene que pasar a la farmacia por estos medicamentos, me indica cómo debo de tomármelos, me hace algunas recomendaciones, cómo debo de tratar mis utensilios de comida, el aislamiento, me dice que debo de dormir en posición boca abajo, por lo menos estar así las 12 horas, 8 horas de la noche, y esa serie de recomendaciones, ¿no? De medidas generales, más aparte del medicamento. Pues así transcurre el día, yo salgo del ISSSTE, ¿no? Me dice, tiene cita abierta a urgencias, cualquier dificultad para respirar que usted presente se viene inmediatamente. Si tiene manera de monitorear la saturación de oxígeno, monitoréela. Si usted ve que comienza a descender, inmediatamente se viene. Pues fue un momento de mucho miedo. Muchas gracias por compartirnos este primer momento. Ahorita vamos a continuar un poquito, que nos siga relatando la historia. Gracias. A usted. María Luisa Sáenz, para usted, ¿cómo se sintió al recibir la noticia de que su familiar fue diagnosticado como positivo a COVID? Sí, buenos días a todas y a todos. Yo quiero comentarles que, bueno, nuestro caso de pareja también es un caso particular porque nosotros desde hace 20 años trabajamos para la licenciatura en enfermería, para la técnico en enfermería, entonces pues algo hemos asimilado de la información que pues durante todos estos 20 años hemos visto. Y entonces, bueno, incluso recuerdo haber compartido 3 artículos con mis compañeros enfermeros y mis compañeras enfermeras y mis compañeros médicos, y que hablaban precisamente acerca de esta coagulación intravascular diseminada que se estaba confundiendo con la neumonía. O sea, varios artículos que compartimos para cuando empezaba en abril la pandemia. Y pues bueno, en este sentido, pues yo me considero afortunada porque pues tenía cierta información con mis compañeras y compañeros. Entonces, bueno, me alarmé mucho cuando vi el 70% de saturación de oxígeno que tenía mi marido, aunque no se veía mal, ni tenía fatiga en su habla, ni mucho menos, pero pues esta fue un signo de alarma. Le hablé a mis compañeras y mis compañeros de la Facultad de Enfermería, y pues efectivamente me dijeron que era necesario llevarlo inmediatamente al hospital. Pues me moví en el hospital y pues al llegar allá al internarlo, cuando ya sacaron la tomografía y vi el estado de sus pulmones, pues aunque no sea yo experta, ¿verdad? Algo he asimilado, y pues me alarmé mucho. Lo primero para mí era precisamente que se restableciera su nivel de oxigenación, y también traía temperatura, entonces pues sí me asusté mucho. La situación es que pues las pruebas que le tomaron, la prueba PCR, pues no se entrega inmediatamente, ¿no? Entonces yo más bien tuve otra referencia para alarmarme con la situación de mi marido, y me preocupaba mucho que tuviera ese nivel de oxigenación, que tuviera temperatura, y pues lo primero que hice, pues asustarme por todas las situaciones, por el desconocimiento todavía que existe acerca de la enfermedad, por cómo pues se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. Entonces pues sí, definitivamente sí me alarmé al ver esos síntomas que son característicos de lo que yo ya había estado escuchando con mis compañeras y compañeros. Esa fue mi reacción. Muchas gracias también. Y bueno, vamos a ir hilando todos estos comentarios que nos hacen con sus siguientes relatos, ¿verdad? Licenciada Matilde, para usted, ¿cómo ha sido enfrentar esta pandemia desde el quehacer de enfermería, pero también un poco haciendo la referencia
que ahorita nos comentaba la compañera María Luisa respecto al tema de la información, ¿no? Llega una pandemia y cuál era la información que contábamos, los insumos, y empezar a atender los primeros casos. ¿Cómo fue para ustedes? Buenos días, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Pues yo creo que es importante también para fortalecer esa parte de la información, así como usted bien lo menciona, doctora, pero también esa parte que usted comenta desde los primeros pacientes, pues fue algo pues difícil, vaya, porque en el mundo en el que vivimos a veces parece como que pues no es una realidad. Cuando llegaba el primer paciente a la terapia intensiva, pues yo trabajo en el Hospital Regional de aquí de Morelia. Fue difícil. Yo ya tengo cierto tiempo trabajando en esa terapia, pero el acoplarnos, el formular un protocolo, el manejo del paciente, hay ciertas cosas que a veces, como desde un principio que se tomó todo esto, fue necesario pues modificar cierta estructura, por así decirlo, hospitalaria de la unidad. Fue necesario nosotros mismos cambiar nuestra forma de entrar a este servicio, tener un tiempo para, claro, también activarnos esa parte, aunque en ese momento pues no había la información necesaria, se carecía de artículos, pues fue poco a poco como fuimos formulando ese protocolo, pero en sí al inicio sí nos costó trabajo, vaya, para atender al paciente. Carecíamos de ciertas cosas, pero también nos fortalecíamos de otras. Conocimiento, ya habíamos tenido a lo mejor otras crisis, no tan intensas como esta, podamos decir, pero sí habíamos llegado a habíamos pasado la etapa de la influenza, algunas otras enfermedades que también requieren de cuidados específicos al paciente. En relación a mi servicio, pues es un paciente crítico. Se requiere de muchos cuidados en el momento, de ver al paciente de una manera integral, abarcarlo pues en pocos minutos en una manera general y dar una atención a un paciente inestable que requiere de todo nuestro apoyo, y pues fortalecer un equipo también de enfermería interdisciplinario con los médicos, porque es con ellos y con todas nosotros y con todo el demás personal que se trabaja en las unidades como se va llevando a cabo esto y se va sacando adelante pues el tratamiento, la cura del paciente. En determinado momento pues hay pacientes que es difícil decir, pero pues no logramos el objetivo que queremos, pero no depende a veces tanto de nosotros, sino de la gravedad del paciente, porque también le comento, o sea, el servicio es crítico. Entonces es muy difícil decir números, o sea, cosas bien perfectas. Es muy inesperable, o sea, no se puede, pero en sí al principio sí fue un poco difícil, es lo que le pudiéramos decir, porque fue fortalecer, acoplar, acomodar con todas las carencias, vivencias, todo lo que pudimos hacer. Pues yo creo que el servicio ha mejorado, nuestra experiencia se ha fortalecido y pues se han brindado muchos cuidados al paciente en una manera muy holística. Muchas gracias. Pues, doctor Juan Carlos Luquín, ya llegamos al tema de usted como doctor a cargo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido enfrentar esta pandemia? No solo usted como responsable del servicio, sino para el personal médico respecto al conocimiento de la enfermedad
el tratamiento, y si usted quisiera considerar el tema también del insumo para atender a los pacientes que empezaron a llegar al servicio donde usted es responsable o está a cargo. Buenos días. Gracias por la invitación, antes que nada. Como es una nueva enfermedad y al no haber un tratamiento adecuado y desgraciadamente estar ahora sí, en México, donde el sistema de salud está muy carente, pues la verdad sí fue o es difícil aún todavía a cabo el tratamiento del paciente. Aparte de que no como tal no hay un tratamiento específico, como comentaron, cada uno se comporta diferente. Pacientes que responden de una manera muy buena a cierto tratamiento, hay pacientes que le das el mismo tratamiento, ponte. Afortunadamente, como dice la compañera Mati, nos hemos ido adaptando, contamos con lo que se dispone para llevar el tratamiento. A veces, como dice ella, a veces desgraciadamente no se llega al objetivo. Desgraciadamente, algunas veces, aparte del proceso que ya trae el paciente, que es en sí la enfermedad, como es el COVID, que es el caso que estamos tratando ahorita, trae otras enfermedades el paciente, o se van agregando otras enfermedades. Tratamiento o la respuesta, pues es todavía más, o es peor la respuesta del paciente. Llegamos a lo que nadie quiere escuchar, en este caso es la mortalidad. Pero poco a poco hemos ido afinando los protocolos, poco a poco hemos ido mejorando la atención al paciente y poco a poco se han ido viendo los resultados. Creo que todo el mundo, no nada más yo, creo que tanto el paciente, el familiar, la enfermería, todo el mundo, pues quisiéramos que ya hubiera un tratamiento específico para esta enfermedad y que los resultados pues fueran otros. Quitarnos nosotros, todo el mundo tiene miedo, tanto el paciente, el familiar, la enfermería, el camillero, radiógrafo, los médicos, todos tenemos miedo a esta enfermedad precisamente porque no hay un tratamiento específico. Pero con lo que tenemos, estamos haciendo todo lo posible por sacar adelante Muchas gracias, doctor. Y ahorita que lo escuchaba, me acordé de esta máxima de Hipócrates que nos dice que hay enfermos, no enfermedades. Y que si bien tenemos cuadros definidos, tratamientos específicos, como usted bien dice, se tendrá que valorar la condición particular de cada uno de los usuarios y los momentos en los que llegan. Muchas gracias, doctor. Silvia, regresamos con usted. Ya nos platicó este difícil momento del diagnóstico. ¿Cómo fue para usted el proceso de convalecencia? ¿No? Lo que le implica para usted y para su familia. Bueno, comienza la convalecencia en casa, aislamiento. Hablo en mi caso muy particular, yo no tengo mucha familia aquí en Morelia. Estaba en casa con mi hija, quien por obvias razones es pedir quién te puede traer 1 kilo de tortillas, quién te puede arrimar el pollo. Yo no podía salir, mi niña pues tampoco. Entonces es un momento típico levantarte en la mañana y decir, chini, ¿ahora qué voy a comer?
aparte tener que lidiar con la parte del rechazo. Yo prefería ocultarlo, ¿no? Porque decía, chin, si se enteran de que tengo la enfermedad y de pronto me toca ir a salir a la calle a comprar algo, mejor que nadie se entere, porque entonces yo decía, me van a ver como, me va a infectar esta señora o qué sé yo. En este momento la convalecencia es cruel, es difícil vivir con esta parte, pero también es un momento que en mi caso lo utilicé para pensar, para reflexionar, para analizar que vivimos la vida tan aprisa, que vivimos planeando un futuro que en realidad no sabemos si va a llegar. Vivimos preocupados por quiero tener más cosas en lugar de sentarnos y analizar lo que realmente tenemos en este momento. Muchas veces el tiempo diciendo quiero trabajar, quiero ganar dinero, quiero comprar esto, y dejamos de vivir el hoy, de estar presentes en el hoy, de disfrutar lo que da. Entrando el año estábamos disfrutando de un año 2020 y al pasar de 4 meses inicia una pandemia en donde éramos intocables y yo pensaba, en ciertos momentos yo llegué a dudar, ¿no? Si existe, no existe, hasta que me tocó. Fue un momento también de pensar, de analizar muchas cosas, de tratar de disfrutar al día de hoy, esas pequeñas cosas que tenemos y que no las disfrutamos, y que en ese momento, que a lo mejor hace 5 o 6 meses yo estaba pensando en grande, y dejamos de vivir el momento, dejamos de vivir el hoy. Es parte de lo que yo vivo en la convalecencia, muchos sentimientos encontrados, porque volteas y dices, híjole, en este momento, ¿quién realmente está conmigo? En este momento, ¿quién me dio la espalda? Es una serie de muchas cosas, de muchos sentimientos, pero con la voluntad de Dios aquí estamos. Muchas gracias, sí, difíciles momentos. Y a ver, ahora vamos a ver el otro rostro de vivir ya este proceso de convalecencia, para la cual le vamos a pedir a María Luisa, usted también, ¿no? ¿Cómo vivió este ya proceso de convalecencia de su familiar? ¿Cómo contribuyó para la recuperación del mismo? ¿Cómo se protegió? Y también el tema de la familia, ¿verdad? Sí, en efecto, pues son los momentos más difíciles, los momentos más críticos, cuando ves a tu paciente y que te dice el doctor que está grave por todos los indicadores bioquímicos, como los trae tan elevados, y que efectivamente también los compañeros del área de la salud pues también se mostraban reservados para darme su opinión al respecto, y pues perfectamente comprensible, ¿no? También hubo un momento en que me asusté porque pensé que traía como una flema y dije, ahora si me enfermo yo también, pues qué va a ser de la familia. Y pues los momentos más críticos fueron precisamente cuando se encontraba en este pico que se da mi marido. Y bueno, ¿cómo yo podía apoyarlo? Primero, pues que estuviera en un lugar donde él se sintiera pues psicológicamente cómodo, que estuviera a gusto. Cuando regresó a la casa, pues prepararle un espacio adecuado para que estuviera aislado, administrarle también precisamente con precisión sus medicamentos. Hicimos una sábana para todo el mes con todos los medicamentos, cómo los iba a llevar, porque eso era muy importante, seguirlos por la farmacodinamia que le llaman ustedes. Y bueno, también administrarle antiinflamatorios vía intramuscular. Me tocó a mí también porque, bueno, afortunadamente también ustedes, mis compañeras, me han apoyado para darme esa instrucción. Mi compañera Hortensia, a quien le mando un saludo, procura también que tuviera el oxígeno siempre,
pues lleno, ¿verdad? Porque también descansan los fines de semana, también es un problema los fines de semana para internar a los pacientes, para que lo tengan en cuenta toda la ciudadanía, porque bueno, hay toda una serie de situaciones que no están disponibles. Cuidar su alimentación, desinfectar la casa, usamos el cubrebocas desde el inicio, porque también habíamos visto un artículo que dependiendo de la cantidad de virus, ahorita me lo dirá el doctor, también que ingrese al organismo, pues puede ser menos dañino o más dañino, ¿no? Por lo menos eso sí parece que se ha comprobado. Al salir usar una camisola para que llegando a la casa, pues si no iba a salir mucho, pues me la quitara. Si iba al hospital, pues llegar, bañarnos y pues obviamente también a la familia mantenerla muy alejada. Mi mamá vive con nosotros, ella es un adulto mayor de 87 años, pues que nunca se encontrara casi con mi marido, a mi hija tampoco abrazos ni besos, pues obviamente. Entonces sí es una situación complicada, pues porque nosotros los seres humanos necesitamos ese contacto, ¿no? Y como dijo la licenciada Paniagua, efectivamente uno reflexiona acerca de muchas situaciones y de la importancia que tiene la familia para uno. Pues es mi experiencia. Sí, qué interesante el comentario de lo administrativo, ¿verdad? Ante la enfermedad, ¿cómo puede pesar un tema administrativo? En fin, muy bien, licenciada Zamora. Referente al ambiente que se vive en el hospital, usted nos decía, mi área es crítica, tienen ciertas particularidades el propio servicio, pero en general, ¿cómo usted percibió el ambiente de todos los compañeros del área de la salud? Los que contribuyen, ya el doctor nos mencionaba algunos, de su área, pero también del hospital, ¿no? Tiene su micrófono apagado, licenciada, si lo abre, por favor. Sigue con el micrófono apagado. Si les parece bien, le voy a pedir mientras al doctor, si nos hace favor, él de compartirnos desde su perspectiva. Ya entró. Perdón. En relación a lo que comentaba, pues el ambiente que se vive no solo en el servicio, complicado yo creo, porque el hospital, pues si nos vamos a lo que se refiere al área de urgencias, son áreas específicas, o sea, porque bien lo mencionaba tanto quien ha sido paciente como ha sido familiar de paciente. Un protocolo para que todo esto pase, tienen que seguir el triage, tienen que tener un manejo, pero en sí, pues yo creo que no se respira igual. Es difícil porque se tienen que activar códigos, hacer un circuito cerrado para el manejo del paciente. Es un ambiente complejo porque uno tiempo con ese equipo de protección que utilizamos para atender a un paciente. Si ya hablamos de urgencias prácticamente, o sea, desde el momento que llega el paciente, si hablamos de un ingreso, hay que vestirse, es laborioso. Si hablamos a lo que es que ya viene, como bien lo mencionaba por ahí la familiar de paciente, o sea que nosotros detectamos esos signos de alarma, ya con déficit en la oxigenación, pues necesitamos nosotros apresurarnos, dar rapidez para poder atender a ese paciente, agilidad para brindarle los cuidados específicos en el momento que lo requiere. Hablamos de un paciente que viene de hospitalización y va a bajar a la unidad de cuidados intensivos, pues también hay que estar alerta, hay que esperarlo con toda esa unidad preparada
con todo el equipo. ¿Por qué? Porque en ese momento no puedo yo perder tiempo. Tengo que darme la oportunidad de darle calidad de vida al paciente, por así decirlo. O sea, son situaciones pues que si valoramos o la enfrentamos, yo pudiera decir que es un ambiente hostil, áspero, complicado. Recibe de alguna manera, a lo mejor el doctor lo comentará también desde su punto de vista. Pero en el momento que uno ingresa ahí, el estrés es muy difícil y hay que sobrellevar, o sea, tanto el miedo, la timidez, lidiar con muchos otros aspectos como el que tú llevas puesto un traje de protección personal, tu visión se nubla, cargas con más dispositivos para trabajar con ese paciente. Hablamos también del tiempo que estamos adentro. No es lo mismo llegar y trabajar, digamos, con un paciente que no es infectocontagioso, a un paciente que tú le agregas esa otra parte. El manejo es muy diferente. Hay que tener todo en cuenta, todas las medidas de precaución estándar, más aparte, ya no solo que cuidas tú a tu paciente, sino te cuidas prácticamente tú. Porque vaya, a lo mejor todo el servicio ya está por ese lado, con todos los pacientes positivos a esta enfermedad. Pero nosotros tenemos ese otro lado. Hay que hacerlo inverso, hay que hacerlo hacia nosotros. Claro, sin dejar de lado todos esos cuidados vitales hacia mi paciente. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y no puedo dejar de lado, aparte de que uno tiene, no sé, actividades administrativas, tiene uno al cuidado de ese paciente. Tienes que estar viendo la oxigenación, todo lo que se refiere a la ventilación mecánica, a lo que es lo cardiovascular. Hay que estar monitorizando, hay que estar viendo medicamentos que son de alto riesgo, que requieren de un manejo específico. O sea, total, como ese cuidado a enfermería, pues uno ve muchos aspectos. Uno ve muchas cosas desde lo más mínimo que nos enseñan en la facultad. Uno puede ir acrecentando hacia nosotros como experiencia, como enseñanza, pues en la vida cotidiana, en la vida laboral, a lo que has fortalecido a lo mejor en una aula, a un diplomado, otras cosas. Pero sí es importante que todo ese manejo que tú le das a ese paciente lo sepas enfocar y lo sepas discernir bien para poderle dar esta atención, porque el estrés a veces se deja uno llevar y puede cometer un error si uno no está en ese momento con sus 5 sentidos ahí. Aparte, como yo les decía, son pacientes tan críticos que uno a veces deja de lado ciertas cosas y no debe de ser así. No debo de olvidar presentarme con ese paciente. Si están con un coma inducido, tienen cierto manejo específico, pero yo necesito que ese paciente se sienta cuidado de alguna manera por mí. Aunque él no me perciba, yo debo de darle esa otra parte. Y es algo que también entra dentro de este ambiente que uno percibe ahí, porque uno llega a lo mejor el turno, uno va cayendo esa energía porque es pesado, es difícil. A lo mejor nosotros llegamos con toda esa motivación, pero a veces ves tú como un paciente va decayendo, ves como el otro, o sea, lo llevábamos a un buen nivel, más sin embargo, como dice el doctor, se agregan enfermedades concomitantes, enfermedades propias o complicaciones que deja la enfermedad. Todo eso genera que el paciente pues no responda como uno quisiera, pues también te pega a ti en lo emocional, porque estás ahí luchando y luchando contra eso y ves que pues no es la respuesta que tú quieres. Son tantas cosas que uno debe de manejar.
proceso, yo creo que también por esa parte, o sea, en todo ese ambiente, y no solo lo laboral, sino también entre compañeros. Esa es otra parte que uno debe de saber incluir en esa manera, porque se eliminan tanto a veces o se limitan tanto los reflejos que no es lo mismo, y te pierdes a veces tanto en esas situaciones que tiene uno que ser paciente, tolerante, aprender del otro. A lo mejor tú eres rápida por unas cosas, el otro no lo es tanto. Tiene uno que saber llevar, y pues a veces también viene la otra contraparte, la sobrecarga de pacientes, pues como le decía, el tiempo de elaborar, eso implica mucho. Entonces es un ambiente, para mí, pues se reflejaría así: hostil, tenso, pero también hay que buscar pues otras alternativas, de musicoterapia, relajación con ellos mismos, no tanto para uno, sino por el ambiente que uno vive ahí. Tiene uno que, pues, un escape, buscar una manera de escapar y proyectar algo bueno hacia el paciente a través de los cuidados. Esa sería como mi aportación, doctora. Muchas gracias, Nadine. Pues, doctor, misma pregunta, pero desde su percepción, y es muy importante para nosotros que nos comparta otra vez. Yo creo que como médicos, ¿qué tanto sienten que particularmente hay como una responsabilidad que los pacientes o los familiares o la sociedad espera, particularmente del médico? No sé, esto que mencionaban, todo el ambiente que existe entre los compañeros en el hospital, y otro elemento que nos decía la licenciada, que es el propio paciente y los familiares, ¿no? ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, como todos, como lo comentó la paciente, el familiar, la compañera, cursamos con miedo, ¿sí? Desde el momento en que uno está en contacto con los pacientes, al igual que como ellos, yo también soy una persona, yo también me puedo enfermar, tengo familia, tengo papás, tengo mamás que también tienen enfermedades, que si yo no me cuido, voy a contagiarlos y ellos pueden llegar a fallecer. A lo mejor yo no, porque no tengo patologías de base, pero diabéticos, son hipertensos, están obesos, como la mayoría de todos los pacientes, ¿va?, que se ven más afectados. Pues desde ahí parte uno, al momento de que va a ingresar y estar en contacto con estos pacientes, con mucho miedo. Pero aparte uno, como comenta usted, la responsabilidad. Uno cuando estudia medicina lo hace porque le gusta a uno. La mayoría, sí, los médicos somos. Entonces entramos con miedo, pero sabemos que tenemos que entrar, porque sabemos que tenemos que apoyar, sabemos que sacar adelante a esos pacientes. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que yo escogí, eso es lo que me agrada a mí. Nada más que ahora se agregan otros factores, que aparte del miedo, pues está el estrés. El hecho que comenta la compañera de traer el equipo, el hecho de no poder respirar adecuadamente, el hecho de estar reteniendo CO2 por la mascarilla, ya genera un estrés. Y a veces ese estrés, por ejemplo, los primeros días, yo creo que para todos fue muy pesado. Yo hubo momentos en que me daban ganas de quitarme todo porque no podía respirar, pero me ganaba más el miedo de enfermarme que el hecho de no poder respirar. Y creo que todos los compañeros, todos los que hemos platicado, pues, no nada más trabajo en el ISSSTE, trabajo en otras instituciones públicas, y es lo mismo. Todo el mundo entramos con miedo, entramos en estrés. Hasta el momento pues no se ha reflejado ese estrés, no creo que no hemos tenido problemas con ese estrés, creo que lo hemos sabido manejar para bien, para poder apoyar precisamente a los pacientes, ¿sí?
Afortunadamente no he estado en la situación de tener un familiar, no he estado como paciente aún, pero yo creo que todavía eso aún más generaría más estrés para mí. Que afortunadamente con los protocolos que poco a poco se han ido mejorando con el transcurso del tiempo, hasta el momento no hemos salido. Sí, y eso ayuda mucho como médico. ¿Por qué? Porque parece que estamos haciendo, al menos en ese aspecto, las cosas bien. ¿Sí? Yo creo que es por mi parte. No sé si tengan preguntas. Sí, doctor. Vamos a dar la última ronda y después aperturamos por si hubiera una particularidad que las mismas compañeras quisieran preguntarle a usted. ¿Les parece? Entonces, vamos a regresar nuevamente con Silvia. Silvia, ¿qué le deja a usted esta experiencia? ¿Y qué compartiría con la población o con quien le están escuchando? ¿Cuál sería su consejo? La experiencia que me deja después de haber sentido tanto miedo, de haber tenido el rechazo de algunas personas, es valorar la vida que Dios nos da, valorar a las personas que tengo en este caso a mi lado, disfrutar con ellas el día a día, disfrutar con ellos, estamos juntos con mis hijos en este caso, ser empática en mi trabajo, deja un mayor sentido de responsabilidad en mi persona, me deja un gran sentido de responsabilidad en el cuidado del hogar, en el cuidado con mis hijos, trabajo. Muchas veces somos descuidados, a veces no pasa nada, llego, me pongo a hacer de comer, a lo mejor no me quito el uniforme, no, ahora es un gran sentido de responsabilidad, de cuidado hacia el hogar para evitar este tipo de acción del virus. Me deja la experiencia de tratar de ser una mejor persona y sobre todo la gran experiencia que me deja es tener un acercamiento con Dios. Quizá me dejó más fe. ¿Y qué recomiendo a la población en general? No bajar la guardia ante las medidas de prevención. Yo todavía sigo escuchando gente que dice que esto no existe, que no es real, que es un circo político. Hasta que no le pasa a uno entiende que es realmente a ti, que te puede pasar, le puede pasar a tu familiar, y entonces yo recomiendo a la población no bajar la guardia, hacer fiestas como lo han venido haciendo, usar el cubrebocas, tener las medidas de sana distancia, las medidas que se nos están diciendo, no hay que decir no es cierto, hay que seguirlas. Si cada uno de nosotros somos vulnerables, no sabemos en qué momento nos va a pasar, en qué momento le va a tocar a un familiar, entonces no hay que bajar la guardia. Al personal de salud, yo le recomendaría ser un poco más empáticos. En este caso, porque yo tengo salud y creo que uno tiene que ser empático con la paciente o con la persona que tenemos enfrente. Yo les pediría que volteen a ver al personal de salud que están en el campo de batalla. No es fácil estar viviendo ese constante estrés, es un cansancio físico, es un cansancio mental, que de verdad volteen y vean lo que se necesita en las instituciones de salud. Cubrebocas, equipos de protección personal. Las autoridades volteen a ver al personal que está en el campo de batalla. Es un estrés constante el que se sufre, y también a la población no agredir
no agredir al personal de salud como en muchos casos se estuvo viendo, bañar de cloro a un médico, a una enfermera, no es correcto. Prácticamente eso sería mi participación, doctora. Les agradezco mucho. Al contrario, Silvia, muchísimas gracias a usted que tan amablemente pues nos ha compartido esta serie de sentimientos y la experiencia, ¿verdad? Vamos a continuar para que queden los comentarios finales, si le parece. Lo mismo a usted, María Luisa. Para usted, ¿qué le deja esta experiencia? Y les recuerdo que también nos están viendo en este momento muchos estudiantes de licenciatura en enfermería, compañeros. ¿Qué les dice? Que primero que nos compartan, ¿no? ¿Qué le deja esta experiencia y qué les diría respecto a estos cuidados o como corolario de su participación respecto a esto que vivió? Bueno, la primera enseñanza que nos deja esta experiencia pues es tener una mayor credibilidad ante las alertas sanitarias, ante las alertas epidemiológicas, porque como bien ya refiere la licenciada Paniagua, pues efectivamente existe una gran incredulidad en los gobiernos por cómo han manejado también pues políticamente la pandemia, ¿no? Finalmente pues es lo que nos deja que el virus es real, que existe, que hay que tener mucho cuidado, hay que prevenir en lugar de lamentar, ¿verdad? Porque pone uno en riesgo incluso a su familia, si no se cuida uno, si está en esas reuniones y demás. Y bueno, a la población que también ante los primeros síntomas, pues inmediatamente duden que fuera una gripa, que fuera otra situación, y pues que acudan al centro de salud que tengan más cercano para que puedan valorar pues el nivel de oxigenación que tienen, no sé, algunos síntomas como la temperatura, el dolor de cabeza, la diarrea, sudoración excesiva, dolor de huesos, que es lo que presentó, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Y pues que efectivamente hay que atenderse oportunamente pues a los estudiantes, que cuando ellos estén en el campo laboral y en el campo pues en las prácticas, pues tienen que cuidarse muy bien, siempre tienen que cuidarse muy bien, seguir pues todo lo que aprenden en la facultad, precisamente de bioseguridad, pues las agujas en la aplicación de los medicamentos, muchas cosas tienen que cuidarse muy bien, porque efectivamente se pueden encontrar en una área donde están únicamente pacientes contagiados, como la licenciada Mati refiere, y pues entonces ahí la única defensa es cuidarse muy bien. Y pues esta sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, licenciada Mati. Parte de lo que ustedes han comentado en esta mesa, hablaron de dos aspectos muy importantes. Uno, la maestra María Luisa, respecto a la afectividad que todos los seres humanos necesitamos, de este contacto, de este calor humano. Entonces yo le preguntaría a usted ¿qué hizo, qué acciones hizo para promover la salud mental y este tema también de la cercanía, ¿no? Porque se ha perdido. Entonces, ¿qué? ¿Hizo algo? ¿Lo valoró? ¿Lo consideró? Para usted y para las personas allegadas en la familia y en el ámbito laboral. Bueno, pues una terapia como tal no hemos tomado, pero yo creo que sería un gran apoyo el que lleváramos a cabo esta terapia, por así decirlo. Una acción que creo que hemos tomado, sobre todo con mi familia, que es la que pues uno convive diario y a veces es complicado pues generar esos cuidados, vaya. Yo creo que lo único que hemos hecho es hablar, tratar de asimilar, entender, comprender y llevar a cabo todas las medidas que pues uno al día pone en un hospital, pero también
hay que tener esa prevención dentro de nuestra casa. Porque otra cosa como tal, pues no la hemos ejercido, pero en relación a eso, lo único que yo le puedo, el platicarlo, el estar continuamente, expresando nuestras experiencias, fortalece por lo menos esa salud emocional que a veces uno necesita. Mejora, ayuda, te descomprime a ti ciertas cosas. Entonces en la casa las cosas también pues mejoran, creo yo, porque uno aparte de ser enfermera pues juega otros roles, desde ser ama de casa, esposa, mamá, hija, estar al pendiente de personas adultas, eso genera también que uno pues cargue con ciertas cosas o todo esto te abrume. Entonces uno tiene también que saber escapar hacia una manera de que la carga sea más ligera. Y yo creo que para mí la única manera ha sido hablando, trabajando, cultivando mi conocimiento, porque aparte de uno no puede tratar de lo desconocido, sino tiene uno que empaparse para poder llevar a cabo pues todo. Si yo quiero estar bien mentalmente, pues tengo que apoyarme de todo lo que haya en ese momento para yo poder brindar salud también de alguna manera a los que me rodean, porque si no, como yo me siento también aquí voy a generar un caos en casa, con la familia. Entonces todo esto debe uno de saberlo sobrellevar a un lado, y yo creo que también el estar aquí en casa, como ya lo mencionaban, nos ha abierto los ojos, nos ha hecho hacer conciencia de muchas cosas, madurar desde algunos otros aspectos, crecer zonas, que la comunicación sea más afectiva, por así decirlo, aquí en la misma familia, porque a veces uno pues gira todo su mundo a otras cosas, ¿no? Y en el tiempo que estás aquí encerrado, viviendo este aislamiento, porque también uno está en confinamiento, ya no hace lo mismo que antes, a pesar de que uno sale a trabajar, pues uno limita también sus actividades. Entonces eso también genera que uno pues se muestre, pues de alguna manera hacia las cosas o las perciba de diferente manera, pues un poquito más, pudiéramos decir, no sé, tristes, porque pues uno ya no convive con la familia como antes, al menos en mi caso, porque pues uno deja de visitar a mi mamá, la dejé de visitar mucho tiempo. Mis hijos estuvieron mucho tiempo alejados de mí. ¿Por qué? Porque pues en la situación en la que yo me encuentro es un riesgo latente para ellos. Uno va aprendiendo, va mejorando ciertas cosas, y es cuando tú dices, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, para que ellos puedan estar conmigo. Porque si no, uno mismo pues también eso limita que tú a lo mejor en cierta manera pues pongas o no atiendas bien a tu paciente, porque uno pues es un vacío que uno siente a veces y tiene uno que saberlo llenar y mejorar de ciertas formas. Lo único que yo pudiera decir en relación a pues ese estado de salud mental, pues invitar más que nada, y que todo el personal de enfermería consideráramos, y todo el que nos desenvolvemos en esa parte de la salud, pues si en algún momento sentimos que necesitamos de ese apoyo de otro profesional de la salud, pues tenerla en cuenta y no limitarnos, sino abrirnos para que esto mejore, porque yo creo que si nosotros lo aceptamos, vemos nuestras deficiencias y las aceptamos, crecemos y de ahí avanzamos. Esa es una parte que también es fundamental, el que yo reconozca lo que puedo o no dar para yo mejorar, tanto en mi trabajo como en casa. Entonces, importante, creo yo. En esa parte, pues es lo único que yo le podría aportar en mi experiencia, de mi punto de vista, doctora, compañeros de la mesa redonda, porque realmente
pues como tal les comento, no es una terapia, pero el que uno lo acepte y forme parte de esa vida, pues no cotidiana, porque creo que no, en algún momento se tiene que terminar o tendremos que nosotros ganarle a esto. Mi única aportación, doctor. Y pues incentivar a todos y que pues le echemos ganas. Yo creo que aquí estamos y pues debemos de seguir adelante. Con entusiasmo y como dicen, con ánimo, porque si también nos ponemos en esa parte, pues yo creo que va a ser más complicado salir adelante. Eso sería todo. No, pues muy valiosas sus comentarios, sus aportaciones, muy útiles, nuevamente, ¿no? Escucharla, todo esto que nos comparte, nuevamente, los jóvenes que ahorita nos están viendo, nos están escuchando, estoy segura que lo están tomando en cuenta. Muy bien, doctor, pues, para comentarle a usted que a usted le voy a hacer más precisamente la pregunta. ¿Cómo ha percibido la noticia, si es que le ha tocado, máxime que está en otras instituciones, que otros compañeros han sido positivos? En este miedo que usted nos decía, que todos somos seres humanos, si alguno de sus compañeros por desfortuna ha cruzado con la enfermedad, y más aún, ¿verdad? Porque hemos desfavorablemente o desafortunadamente hemos escuchado tristemente la noticia que médicos y compañeras enfermeras han fallecido, que no han tenido la suerte de salir adelante con este tema. ¿Qué nos puede compartir, doctor? Desafortunadamente sí tengo compañeros, compañeras, tanto de enfermería como médicos, que han salido positivos. Lo que alguna vez comentábamos con todos, no creo que nos hayan o que se hayan infectado en el área donde trabajamos, más bien fuera del hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital, afortunadamente, con lo que contamos, siempre andamos bien protegidos. Salimos a la calle. Lo que comentaba alguien era de que, pues, mucha gente no cree. Mucha gente cree, pero no utiliza cubrebocas. Es el problema. No tanto dentro del hospital, solo a comentarlo. Tomamos todas las medidas necesarias como para tratar de evitar lo menos posible contagiarnos, y creo que se ha logrado. Pero con todos los compañeros que he estado en contacto, que se han enfermado, que es fuera del hospital, donde desgraciadamente la falta de información, la falta de cultura, la falta de educación, pues se ve reflejado, y eso creo que es lo que nos ha afectado tanto a médicos como a enfermeras, como a como a todas las personas. Afortunadamente, todos los que he sabido, compañeros que se han infectado, han salido adelante, y afortunadamente sin secuelas. Pero también he escuchado en las noticias, como dice usted, o comentarios de algunos otros compañeros que tengo en otra parte de la República, donde alguien o algún médico, pues desgraciadamente, no sabe que el país donde más decesos ha ocurrido, pues desgraciadamente, es México. ¿Sí? Por todos los factores, porque no contamos por el sistema de salud, vuelvo a decirlo, no contamos con los insumos de apoyo del mismo gobierno, desgraciadamente. De otra forma tenemos que salir adelante. ¿Sí? Con lo que tengamos, seguiremos trabajando, ¿verdad? Y que no nos enfermemos, y si nos llegamos a enfermar, pues que no sea tan agresivo, que sigamos adelante, a la gente que lo necesite, y espero continuar así.
No, pues muchísimas gracias, doctor, por todos sus comentarios, por estar aquí compartiéndonos esta experiencia. Y bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Como usted dice, no siempre son buenas noticias. Entonces, para ir cerrando este trabajo de este momento de esta mesa redonda, el último comentario por cada uno de ustedes, ya sea que deseen hacerle alguna pregunta concreta al doctor o algo que les hubiera gustado que se les preguntara o algo que gusten compartir. Me dicen que ya estamos en tiempo, por lo tanto, pues les agradezco muchísimo su participación, muchísimo. Doctor, lo veo con ganas de decirnos algo, que sea el último comentario para despedirnos. Nuevamente agradecerles. Los jóvenes conocen a algunos de ustedes, saben que son maestras de aquí de la facultad, igual pueden acercarse si requieren otra orientación. Doctor. Bueno, pues gracias por la invitación primero. Y esperemos que ya pronto salga algún medicamento donde, pues ahora sí, la mayoría de los pacientes que llegan a terapia intensiva salgan adelante, ¿sí? Y algo que comentó no sé cómo se llama, pero comentaba de que tomar todas las medidas, la señorita Silvia, ¿sí? Tomar todas las medidas, recibir más apoyo por parte de, ahora sí, del sistema de salud, contar con más equipos de protección. Realmente, lo poco que teníamos ya ha sido disminuyendo, ya son menos las cosas con las que nos está apoyando la institución, ya la mayoría estamos comprando las cosas que necesitamos para tener la protección adecuada. Ojalá y que sí se logre, que se logre encontrar el medicamento y que se logre tener más apoyo para el sector salud. Porque al final, quien lo resiente, pues es el paciente. Pero ¿quién es el que da la cara? El médico y la enfermera. Y por lo tanto, ¿quién es el culpable? El médico y la enfermera. Afortunadamente, en las instituciones donde trabajamos, estamos con toda la actitud para que salgan adelante los pacientes con lo poco o mucho que tenemos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos y pues aquí seguimos. Que sigan disfrutando el día de hoy. Gracias. Y protegiéndose.